Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias, Señor, por el tiempo que tú nos permites esta tarde para poder, Señor, hablar de tu verdad, de tu palabra. Nosotros creemos, Señor, que hay un sentido de urgencia en tu corazón para que la iglesia de Cristo pueda vivir de acuerdo a lo que tú quieres que vivan, Señor. Estamos hablando, Señor, de tu visión. Estamos hablando, Padre, de los ingredientes que son imprescindibles, indispensables para la realización de una obra que tenga valor en el tiempo. Gracias, Señor, porque dentro de este marco de tu visión en términos concretos y prácticos, la iglesia tiene que ser edificada, como dice el apóstol Pablo, con oro, con plata, con piedras preciosas, Señor amado. Y en términos concretos, Señor, estuvimos hablando, y principalmente Lidia con Lili, acerca de criar hijos felices. Qué importante se habló de los temperamentos de los niños, Señor, y esos temperamentos tan importantes que estén bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Sí. Vamos a tener hijos, Padre, productivos, útiles, para llevar adelante esta labor tan maravillosa, tan preciosa, que es tu propósito eterno aquí en la tierra. Por eso, Señor, danos claridad para hablar esta tarde, esta noche, y que esta palabra, Señor, pueda llegar a corazones, a niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, gente adulta, ancianos. Padre, porque tú estás pronto a enviar a tu Hijo a buscar a tu iglesia. Nosotros creemos completamente eso, Señor. Gracias por tu verdad y por tu palabra, y porque tú escuchas la oración de tus hijos, Señor. Amén. Gracias. Y amén. Estamos hablando, querida iglesia, de los ingredientes indispensables para la realización de la obra del Señor. El primer punto que señalamos fue que la iglesia tiene que tener visión, que tiene que tener claridad para interpretar lo que Dios realmente está diciendo y lo que Dios quiere hacer en los tiempos que estamos viviendo. Dijimos que el pueblo sin visión se desenfrena, se desvía, se relaja. Es tan importante ver lo que Dios quiere que veamos, sentir lo que Dios quiere que podamos sentir, experimentar lo que Dios quiere que experimentemos y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es importante entender que esta visión se va plasmando dentro de la casa habitación, en los hogares, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres. La visión siempre la produce Dios. Dios habla, Dios nos hace ver, nosotros creemos y se plasma en nosotros el mismo deseo del corazón de Dios. Cuando Dios habló a Abraham, Abraham salió fuera de la tienda, miró las estrellas, vio, y después que vio a Abraham, dice que le creyó a Dios. Cuando Dios le habló, se generó la visión en Abraham. Pero después vino ese paso de fe que Abraham le creyó a Dios. Siendo ya un hombre de edad, le creyó a Dios. Nosotros, en los tiempos que estamos viviendo, tenemos que creerle a Dios. Dios es un Dios de paternidad, de visión. Jesús vino a la tierra a cumplir, a recuperar lo que un día el diablo había robado, y Dios, a través de Cristo en la cruz del Calvario, recuperó completamente lo que se había perdido. Y nosotros estamos dentro de ese plan, de ese propósito de Dios. Por lo tanto, ahora somos la iglesia militante
en la tierra para acatar lo que Dios dice que acatemos, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, para que llevemos adelante su propósito eterno en los tiempos que estamos viviendo. Dijimos que la iglesia de visión a lo menos tiene que tener 3 características que son importantes, que es la calidad, que equivale a la santidad de Dios, y que esa santidad va a provocar unidad. Primero santidad, luego unidad y también cantidad. Dijimos que la iglesia y que Dios quiere, como Dios es Padre y tiene a su Hijo, que es el primogénito y también el unigénito, que es nuestro hermano, y que Dios quiere tener esa familia. Por lo tanto, es una familia de santidad, una familia de unidad, y es una familia que tiene que tener cantidad porque Dios quiere la cantidad, pero Dios quiere la cantidad en unidad y con santidad. En términos concretos estábamos viendo esto también, y por eso también quisimos detenernos un poco en la crianza de los hijos, y para que los hijos realmente sean criados felices, se trató el tema de los temperamentos. Dijimos que el que tiene visión siempre va a tener motivaciones correctas. El que tiene visión, la visión lo activa, lo desarrolla, lo llena de fe, lo vuelca a orar, que es el tema que vamos a hablar ahora. Para hacer una obra de valor permanente tenemos que tener visión, pero también tenemos que tener oración, que es imprescindible para llevar adelante la visión. Así es que vamos a hablar de la oración. Amén. Ella es mi esposa. ¿Ya? Así es que si quieres decir algo antes de partir con las citas bíblicas. Solamente dar gracias a Dios por todos los papás, las mamás que estuvieron también muy atentas en el tema, atentos en el tema de los hijos. Así que ahora vamos adelante con mucho fe, con entusiasmo también, que se puede, porque tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros. Así es que adelante, cualquier pregunta, yo siempre voy a estar para contestar sus preguntas, para ayudarle, para decirle también francamente las cosas que yo me equivoqué, de manera que usted no se equivoque. Así que doy gracias a Dios por ese tiempito que tuvimos con Lili, y también estaba pensando que como yo sé que tengo una visión clara, primero esa visión me tiene, como dice Adolfo, que transformar. O sea, si yo estoy viviendo lo que me está diciendo la visión, entonces tengo que decir, verdad, tengo visión. Pero también hay otro ingrediente para que usted constate en usted si realmente tiene visión, y es la pasión. Cuando uno tiene la visión clara de todo esto, de lo que va a pasar, de lo que es, de mi rol como madre, como padre, como esposa, tengo pasión. Entonces yo ardo por la visión. El tercer ingrediente es el compromiso. Yo vivo para la visión. Amén. O sea, vivo para eso, vivo mis mañanas, mis tardes, mi quehacer, mi dinero, mi tiempo, todo es para la visión. Y el cuarto ingrediente es el sacrificio, que yo me sacrifico por la visión, y entonces soy capaz de dar la vida por la visión. Que tenía ganas de decir eso, porque así podemos aclarar y ver, a ver, tengo la visión, no, me falta pasión, entonces quiere decir que no lo tengo muy claro. Vamos adelante, porque para eso estamos, para ir aclarando todas estas cosas y que realmente Dios sea complacido con nosotros. Dijimos que hay 5 ingredientes para realizar la obra de valor permanente en los tiempos que estamos viviendo. El primero dijimos que era visión, el segundo es oración, el tercero es relaciones firmes, el cuarto es estrategia y el quinto es acción. Hoy día nos vamos a detener en la oración. Entonces, el segundo ingrediente entonces es la oración. Voy a leer. Este es el segundo ingrediente indispensable
para la obra de Dios. Jesús tenía visión al iniciar su ministerio. Pero lo primero que hizo, después de ser bautizado y ungido por el poder del Espíritu Santo, se apartó por 40 días, 40 noches, a orar y a ayunar. Entonces vamos a empezar a leer la Escritura. Marcos 1:35 vamos a leer ahora. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cada mañana iniciaba su diario vivir Cristo en oración. Y esta es una enseñanza para nosotros. Yo creo que todos nosotros que somos débiles, que somos incompetentes, que somos faltos, que todavía nos queda carnalidad, que somos emocionales, sentimentales, todavía nos cuesta tener esa disciplina de orar todas las mañanas. Y tenemos que aprender del Maestro. Se levantaba de mañana, de madrugada, y lo primero que él hacía era orar. Oraba al Padre, porque él no quería hacer su propia voluntad. Él quería hacer la voluntad de su Padre y cumplir lo que el Padre le encargó que tenía que hacer en la tierra. Cada mañana iniciaba el día orando. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Oh, Dios mío, se levantaba de mañana y a veces pasaba la noche orando. Ese es el Maestro. Es a él al que tenemos que imitar en realidad. Aunque hay algunos hombres que oran a veces largas horas de la noche. Yo conozco un pastor que lo queremos mucho, el pastor Carvajal. Él dice que se va a un cerrito por allí en Graneros y se levanta, me dice a mí, me dice: Pastor Valdivia, me voy para allá a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y solamente a buscar el rostro del Señor. Y ahí él habla en otros idiomas y me cuenta todo eso, y de repente tiene palabra de sabiduría y tiene palabra de ciencia, porque allí en la intimidad con Dios, Dios te habla, Dios se comunica contigo, se comunica conmigo. ¿Dónde se comunica? En la intimidad con Él. Pero tenemos que pasar tiempo con Él. Y el tiempo con Él no se pasa cuando yo siento ganas. El tiempo con Él se pasa cuando soy disciplinado. Cuando yo elijo volutivamente con mi razón y digo: a pesar de, voy a orar. A pesar del frío, de mañana voy a orar. A pesar del calor, voy a orar. A pesar de las circunstancias que esté viviendo, voy a orar. ¿Te estoy diciendo que es fácil? No. Te estoy diciendo que se puede con disciplina. Por eso tenemos que escoger. Jesús pasaba de madrugada orando y pasaba también en las noches orando. ¿Por qué oraba siendo el Hijo de Dios él? Porque él quería interpretar lo que el Padre le estaba diciendo y acatar lo que Dios le estaba señalando. Dios Padre le estaba señalando a su Hijo. Así es que tenemos que orar. Si quieres tú apoyar, por favor, ahí, hazlo, sí, para no puro leer citas bíblicas. Unas frasecitas sí, que de pronto me han ayudado tanto en esto de la oración. En un estudio que hicimos sobre el orgullo, decía que el que no ora es muy orgulloso, porque quiere hacer su voluntad, quiere hacer lo que él quiere hacer, sus planes, y hay que pasar esta valla, ¿no? Y el que ora siempre está conectado. Mientras que Adolfo hablaba del hermano Carvajal, me acuerdo una vez que estaba en la librería y estaba comprando en la librería de nuestra ciudad, de Génesis, se llama, ¿no? Sí. Génesis, y estaba ahí conversando con el pastor y el pastor que atiende ahí, el dueño de la librería, estaba comprando. Y yo sabía que alguien había al lado mío,
y generalmente como soy baja de estatura, siento que es más grande, siempre el que está al lado mío es más grande, entonces no miré así nomás y de repente siento la mano de él que me toca en el hombro y me da una palabra profética, y entonces yo lo miro y era el pastor Carvajal. Entonces pensaba, mira, este hombre no necesita que lo conecten, él anda conectado, y eso me encanta, es cuando estamos orando, estamos conectados con Cristo. Y que Dios nos ayude a practicar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Como hemos estado enseñando, el Espíritu Santo cuando descendió allí en Pentecostés, vino sobre ellos. Pero el Espíritu Santo, cuando nosotros lo reconocemos como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene con todo y está dentro de nosotros, en nosotros y con nosotros. Pero esa es una cosa. Entonces, después vino sobre ellos y también ha venido sobre nosotros. Una cosa es tener esa experiencia carismática y poderosa, y otra cosa es que solamente a través de la oración se puede tener comunión con Él. La comunión con Él, que es tan importante, tan imprescindible, en donde tú le hablas a Dios, luego te callas y le escuchas hablar a Él a través de la palabra, a través de tu conciencia, y Él te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Eso se va consiguiendo cuando se tiene una comunión con Él. No solamente cuando se tiene la experiencia carismática de su poder sobre ti, sino que después hay momentos en los cuales estás flojo, estás débil, estás incompetente y necesitas oír la voz del Espíritu Santo. Para eso tenemos que orar. No nos queda ninguna otra alternativa. ¿Por qué debemos orar? Primero, porque nosotros somos absolutamente incapaces de realizar la visión. Somos incapaces de esa santidad, de esa unidad y de esa cantidad. Incapaces. Tenemos que orar. La visión se mantiene con fuerza cuando se ora. La santidad se mantiene activa cuando se ora. La unidad se mantiene viva. Unidad familiar, unidad congregacional. En el caso de nosotros, los ministros, unidad con los pastores. Solamente cuando estamos conectados con la presencia de Dios, y para eso tenemos que orar. Mateo 18, 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Sobre cualquier cosa que pidamos. O sea que si nos ponemos de acuerdo aquí, nosotros dos, más Claudio, y empezamos a interceder por alguna cosa específica, entonces Dios lo va a hacer. Amén. A mí viene este texto a mi mente, que Dios envió a sus discípulos, dice, a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos y a echar fuera demonios. Les dio el poder que Él tenía, se los transmitió, se los traspasó a ellos para que ellos hicieran exactamente lo que Cristo hacía. Predicar el Evangelio, sanar a los enfermos y echar fuera los bicharracos, los demonios. Entonces, ¿y nosotros qué es lo que hacemos a veces? Nosotros a veces queremos sentir como que la presencia de Dios es algo muy mística, que es por allá. Nosotros tenemos que obedecer a lo que dice la Escritura, porque ya Dios nos dio la capacidad para poder orar por los enfermos. El otro día, ¿te acuerdas que oramos por una persona? Sí. Algo ocurrió, no la voy a nombrar a esa persona, una dama, y que en ese instante le dieron un diagnóstico médico y quedaron muy preocupadas las hermanas. Y una de ellas llamó y en ese mismo instante dijimos: ahora sanamos ahora ese oído.
Y después, al ratito, se comunican con Lili y le dicen que algo pasó, que ya estaba totalmente recuperada. ¿Qué es lo que hizo Dios? Nos pusimos en acuerdo. Y en ese acuerdo Dios escucha la oración, y cuando nosotros determinamos, o sea, digamos, hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, nada, sanar a los enfermos. Te voy a contar otro testimonio. Un día viene una sobrina y me dice: tío, ¿por qué no va al hospital, que tengo una amiga que tiene su guaguita enferma? Y yo le dije: hija, ¿en qué piso está? En el 5º, parece que me dijo, aquí en el hospital regional. Y yo voy a estar allá. Así que fui, estaba mi sobrina y estaba también la amiga. Entonces, yo dije: ¿cómo lo hago para pasar? Estaba el chiquitito, estaba totalmente conectado, todo eso, y estaba su abuela, estaba con él adentro. Y yo le dije a la abuela: le dije, ¿usted cree que Dios lo puede sanar? Y me dijo: sí, si están haciendo hartas cosas, ya era media católica, todo eso. Entonces, ya vamos a orar entonces, y aquí vamos a sanarlo en el nombre de Jesús. Yo no dije: Padre, si tú quieres lo sanas. Ahora, Él es soberano, pero yo tengo que hacer lo que me manda a hacer. Entonces, Dios al final tiene la última palabra. Entonces, lo que yo hice ahí, tomé la manito de la abuela y puse mi manito en la cabecita del pequeño, ese niño que estaba desahuciado, que no le pasaban la noche toda la cosa. Después hablo con mi sobrino y yo digo: ¿cómo está el niño? Tío, me dijo, si le dieron de alta, está sano. ¿Qué es lo que es eso? Solamente nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer, sanar a los enfermos. Y si Dios no lo quiere hacer, amén, es soberano para no hacerlo. Pero yo hago lo que Dios me mandó a hacer, nada más. Entonces, eso es como una revelación, es una cosa que tenemos que practicarla. Y en los tiempos que estamos viviendo, que creemos que estamos en un tiempo de avivamiento, de que Dios va a avivar la iglesia, sabes que en muchas partes hay niños y jóvenes adolescentes orando por los enfermos y la gente está sanando. En los tiempos que estamos viviendo ahora, aunque sea de cuarentena y todo lo demás, hay gente que ha llevado piscinas a las calles, no sé quién me contó por ahí, que no recuerdo el nombre, y que están bautizando en las calles porque la gente se está entregando a Cristo. Porque estamos en un despertar del último avivamiento, de la última cosecha. Por lo tanto, la iglesia tiene que orar y la iglesia tiene que hacerlo como Dios quiere que realmente lo hagamos. ¿Cómo tenemos que orar entonces? A solas, en un lugar y también tiempo. A ver, en tiempo específico. Orar sin cesar. Parece que lo leíste ya, ¿no? No. Ya, lea ahora. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. No me lo habías dicho. Orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. 5, 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. 16. ¿Sí? Estar siempre gozosos, dice. 16. Y Y el después dice, 17, y el 18, orad sin cesar. Y el 18. Ese es el 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que orar sin cesar. Algunos creen que es orar sin César y echan al César para afuera. No, es sin cesar. Tenemos que orar sin parar todos los días, a cada minuto, a cada instante. En otras palabras, tenemos que andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es andar consciente que Él habita dentro de nosotros. Y ahí empieza la comunión con Él. Y aprendemos a oírlo y a escucharlo. Es apasionante esta vida, pues, hermano. Es emocionante, es realmente llamativa. Es nuestra vida. Es nuestra vida. En esto tenemos que gastar la vida. ¿En qué más vamos a gastar la vida? En esto, y más que ahora viene un despertar y un avivamiento, tenemos que seguir buscando de Dios, seguir orando. Para mantener viva la visión, tenemos que orar. Tenemos que ser intercesores. Podemos orar entre 2 o 3 hermanos. Mateo 18, 19 al 20. ¿Está bien, mi amor? No, me habías dicho primero Hechos 3.1. No, mi hijita. No.
Ya, Mateo entonces. Mateo 18. 19 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ese es, Ya. Mateo 18, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, Ya lo habíamos leído. sí, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. ¿sí? Pero está bien que lo leamos de nuevo, ya. Hechos 3.1. Ese sí, Hechos ya. 3.1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. A la hora novena, La de la oración. Hora tercera, sexta y novena. Eran las 3 de la tarde más o menos. Y era la hora de la oración. Ellos iban a orar. Orar. Podemos orar entre 2 o 3 hermanos. En este caso Pedro y Juan estaban orando, 2. Con un grupo pequeño. Hechos 12:12, ¿te dije o no, mi amor? Hechos 12:12. Ya, sí. Aquí está. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muchos estaban reunidos, ¿qué cosa? Orando. O sea, podemos orar solo, podemos orar de a 2 o 3, podemos orar en un grupo pequeño, podemos orar donde hay muchos. La cuestión es que nosotros tenemos que orar. Amén. Amén. ¿Cómo estamos por casa? ¿Estás orando, jefe de familia? ¿Estás orando, mamá? ¿Están orando, hijos? Estamos en momentos, yo digo, peligrosos. Estamos en momentos donde el temor reverente de Dios tiene que estar en nuestro hogar, en nuestra casa. Estamos en momentos donde tenemos que estar a la expectativa de los acontecimientos mundiales. Estamos en momentos en donde todo lo que está pasando no es nada de casualidad. Todo está en control de Dios. Pero nunca en la historia de la humanidad se había visto esto, que el mundo esté paralizado por este virus. Algo pasa. Estemos atentos, tenemos que interpretar los diseños de Dios, los planos de Dios. Por eso tenemos que orar. El jefe de hogar tiene que orar. ¿Me escuchas, varón? Tienes que orar, tienes que estar allí, conectado con Dios. La mamá tiene que orar diariamente. No podemos dejar de no orar. Es algo imprescindible para mantener viva la visión de nuestro Señor. ¿Qué debemos pedir? La oración o la intercesión principal debe ser por la realización del propósito eterno de Dios aquí en la tierra. Debemos hacer peticiones generales, debemos hacer peticiones específicas y persistir hasta ver su cumplimiento. Entonces hay varias cosas que tenemos que orar. Por ejemplo, en Juan 17, orar por santidad, por unidad y por cantidad. Vamos a leer Mateo 6, 9 al 13, me parece que te lo dije, ¿no? Sí. ¿Ya? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Esta es la oración universal, la extensión del reino, y que el reino pueda venir a tu familia, pueda venir a tu hogar y luego hacerlo extensivo a todos aquellos que no lo conocen. Pero primeramente nosotros tenemos que velar por la viña que Dios me dio a mí, por la viña que Dios te dio a ti, querido papá. La viña que Dios te dio a ti se llama esposa, se llaman hijos. La viña que Dios te dio a ti, esposa, se llama esposo, se llaman hijos. La viña que te dio a ti, hijos, se llaman padres en primer lugar. La viña nuestra es la congregación, la iglesia de Cristo, la familia de Dios.
Entonces, esta oración universal de decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, lo reiteramos, pero es así, queridos hermanos, la catequesis es así, venga tu reino significa venga tu gobierno, venga tu orden, venga tu autoridad sobre mi vida. En mi vida particular yo necesito el reinado tuyo, Señor. Yo necesito tu gobierno. Yo necesito tu derecho inherente de controlar mi vida. Y luego cuando oramos por nosotros, después oramos por el prójimo, en este caso la esposa, el esposo, los hijos. Venga tu reino, Señor, a mi esposa. Venga tu reino a ella, tu gobierno, tu orden. Llénala de gracia, de sabiduría, Señor. Luego oras por los hijos. Venga tu reino, Señor, a mis hijos. A cada uno de ellos, Señor, venga tu reino, Señor, por favor, necesitamos tu reinado. Pero después de eso dice que el Señor dice, cuando le enseñó a los discípulos a orar, no nos dejes caer en tentación. Señor, no nos dejes caer en tentación. El Señor nos va a dejar caer en tentación, ¿sabes cuándo? Cuando el orgullo se levanta. Cuando se levanta y nosotros creemos que somos autosuficientes. Entonces el Señor dice, muy bien, eres autosuficiente, te dejo solo. Cuidado, queridos hermanos. Y después dice, líbranos del mal. Etimológicamente esa palabra mal quiere decir líbranos de los demonios que nos atacan. ¿A quiénes? A nuestras vidas personales y a nuestras vidas familiares. Son demonios, hermanos, que atacan. Por eso esta oración universal es tan pertinente en los tiempos que estamos viviendo. Señor, líbranos de los demonios que están atacando, demonios de división, demonios de adulterio, demonios de fornicación, demonios de engaño, de mentira, de chisme, demonios que estimulan las obras de la carne. Señor, líbranos del mal. Y el Señor nos va a librar del mal, pero tenemos que orar. Esto es. Debemos y tenemos que orar todos los días pidiendo al Señor que nos ayude realmente. Amén. Amén. Una cosa que siempre tenía esa conexión, siempre tuve de niña esa conexión con el Señor en oración, pero esa oración sin cesar, durante el día, haciendo las cosas, moviéndome para allá, para acá. Y bueno, desde un tiempo a esta parte he dedicado el tiempo para ir tranquilamente orando a Dios, esta oración del Padre Nuestro, y de ahí sale tantas cosas, ¿no? Tantas, venga tu reino, y uno se acuerda de personas. Hoy en la mañana me llamaba una hermana y decía, he orado por personas que en mi vida había orado. Y yo puedo decir lo mismo también. Entonces el Señor va poniendo más carga, más carga. Eso quiere decir cuando Él dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Él nos va a nosotros poniendo, no las cargas personales de nosotros, sino que la carga de Él, el corazón de Él. Entonces nos encontramos orando por pastores en otras ciudades que ni siquiera conocemos. Me he encontrado intercediendo junto con un ejército de intercesores. Me he encontrado, y uno va avanzando en esto de la oración. Entonces tratamos siempre de orar por lo nuestro, pero hay que orar por muchos más. Yo le decía al Señor hace unos días atrás, orando por una prima mía que se llama Isabel. Nunca había orado, la verdad, por ella. A veces me acordaba de ella, pero este tiempo tuve un sueño. No conozco a su esposo, no conozco a su hijo. Es una prima realmente cercana, pero no la vemos nunca. Y he empezado a orar por ella. Me he encontrado, Señor, orando por ella, por su hijo que no lo conozco, por su esposo, por su familia. Entonces Dios nos da más que orar. O sea, y le decía al Señor, Señor, registra esta oración en esas copas de oración que un día serán vistas por ti. Señor, registra estas oraciones por mi prima. Entonces hay familiares que tú no conoces, que están lejos, que se han apartado de Dios. Hay que orar por los vecinos, hay que orar por los niños. En este tiempo es tremendo, ¿no? Si usted se ha informado,
Es tremendo lo que está pasando con los niños. Usted ya sabe, una red de pedofilia que fue descubierta, ¿no es cierto? Y que vino en Europa. Entonces, niños raptados, niños comercializados. Entonces, estamos viviendo un tiempo terrible. Así es que hay que orar, hay que cuidar el rebaño. Imaginémonos, y esto va a ser realidad cuando la iglesia entienda esto, orando pero con súplica, con clamor, con gemidos, vamos a ver la gloria de Dios como nunca antes. Amén. Pero tenemos que entenderlo. Antes de tirarnos así emocionalmente, entendamos que tenemos que orar, querida iglesia de Cristo. Entendamos que esto es una disciplina. Es una disciplina desde mañana. Yo siempre sugiero lo siguiente: de mañana es la mejor oración en el caso particular mío. Algunos oran por la noche, está todo bien, pero a veces de mañana se amanece mucho más despejado, en donde tú te puedes sentar, te puedes arrodillar, puedes tomar, los que son músicos, algún instrumento, hacer algunos acordes y empiezas en la presencia del Espíritu Santo. Entrar por sus puertas, por sus atrios con acción de gracia, dice, ¿no? Por sus puertas sí, con acción de gracias, pero luego también están todas las peticiones que tenemos que realmente estar señalándole a nuestro Señor. ¿Qué debemos pedir? Otra cosa más, envío de obreros, sí. Mateo 9:38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Obreros a su mies. ¿Por qué será? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy día se necesitan trabajadores. Hoy día se necesitan muchos obreros. Un obrero es un trabajador. Un obrero es aquel que se gasta por Cristo. Un obrero es aquel que tiene pasión por Cristo y compasión por los perdidos. Entonces, tenemos que tener esa compasión por aquellos que no conocen a Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos la verdad. La verdad se llama una persona que es Cristo. Esa verdad que está revelada dentro de ti, que está encarnada dentro de ti, te empieza a salir por los poros, por el hablar, exteriorizas en la mirada, en el saludo. Nosotros tenemos que orar para que Dios levante más obreros, levante más obreros. Si tú crees que eres un obrero de Dios y estás allí inerte, estás allí un poco silencioso, un poco perezoso, perezosa, es momento de que te levantes para proclamar a Dios, a otras personas que no lo conocen a Él. Por lo tanto, Dios necesita obreros y la oración nuestra tiene que ser: Señor, envía obreros, levanta obreros, envía obreros, levanta obreros, obreros. Más que nunca necesitamos obreros en los momentos que estamos viviendo, porque necesitamos también después contener toda la cosecha que viene. Para eso se precisan muchos obreros. Muchos hombres y mujeres con motivaciones sanas, con motivaciones correctas, que quieren servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que están dentro del marco de iglesia, de familia de Dios, de cuerpo, de templo. Por lo tanto, hermanos queridos, necesitamos orar también por obreros para el reino del Señor. Amén. ¿Qué más? Para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios 1:15 al 17. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Para conocerlo a Él, tenemos que orar también para que Dios nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación, y también los ministros orar para que los ojos sean alumbrados en la gente que está escuchando la palabra del Señor. Necesitamos también orar por espíritu de sabiduría y de revelación.
¿Qué otro texto te dije, mi amor? Efesios 6, 18, 20. Ya, por denuedo y gracia en la evangelización. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Con denuedo el misterio del Evangelio. Qué tremendo esto. ¿Saben lo que significa denuedo? Significa desatado. Estar desatado para proclamar el mensaje del Evangelio. No tenemos tiempo para avergonzarnos. Ay, que lo hago, que no lo hago. ¿Qué van a decir? Cuidado, tenemos que temer a Dios, no a los hombres. Temer a Dios, no a los hombres. Y seguramente más adelante te van a estar invitando a proclamar el mensaje a personas donde quizás se predica poco. Y vas a tener que ir porque el temor primero es a Dios y no temerle a los hombres. Y tienes que decir la verdad. Hablar de Cristo, el Señor. Dios te va a desatar. Dios va a decir, quito el temor al hombre. Quito la vergüenza, quito el que dirán, no te va a importar nada, porque tú estás seguro y segura de que tu vida la vas a gastar para Él, porque tú quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que orar para que haya denuedo, para que estemos desatados, para hablar en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Hechos 4, 29 al 31. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El contexto de esto era cuando Pedro se paró ante los saduceos que lo estaban llamando, y después los tomaron presos, y después que los tomaron presos no encontraron nada, los soltaron. ¿Por qué? ¿Sabes que había gente orando? Había gente orando, y después cuando llegó Pedro, llegó con una discípula ahí y golpearon la puerta, y esa discípula dice ahí, es Pedro, y la gente que estaba orando adentro no le creyeron a la primera. Somos así los seres humanos, ¿ya? Oramos y después no creemos. Y ahí apareció Pedro y fue tremendo. Cuando se pone a orar, algo empieza a ocurrir. Los lugares tiemblan. ¿Se acuerdan de Silas? ¿Se acuerdan de Pablo, que lo mencioné por ahí en algún día, cuando ellos estaban también presos completamente? Ellos también se pusieron a orar y se pusieron a cantar, y el lugar donde estaban también tembló. Algo sobrenatural empieza a ocurrir, ¿no? Y eso es algo real, no es algo, una figura de que tembló, no es algo de esa forma. Cuando el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, en donde fue una concreción de la iglesia, donde empezó la iglesia, sabemos que empezó en la cruz del Calvario, todo allí, pero ahí fue algo más concreto de la iglesia que nació en Pentecostés. Dice que vino como un estruendo. Un estruendo no es una figura. Si dice un estruendo es porque hubo un ruido, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Algo ocurre cuando la gente se pone a orar. Algo pasa cuando nos ponemos a interceder. Un día un pastor de la ciudad empezó, y nos da testimonio, dice que empezó a orar porque leyó un libro de John Guichoy que hablaba de atar y desatar. Y dice, ¿sabes, Adolfo? Que nos pusimos a orar allí y atar, y empezó a ocurrir un ruido. Algo sobrenatural empezó a ocurrir allí. Entonces la gente es liberada, la gente es sanada. Vemos milagros y vamos a ver prodigios y señales y todos los demás acontecimientos. Pero ¿sabes una cosa? Que todo parte por la oración. La visión está clara.
La visión es que Dios quiere tener una gran familia de muchos hijos y no cualquier tipo de familia. Por eso hablamos de edificar con oro, con plata. En términos prácticos, hablamos del hombre, hablamos de la mujer, de la crianza de los hijos, hablamos de ser discípulos, hablamos de tantas otras cosas, hablamos de la unidad, todo eso. Edificar de esa forma. Pero sabes tú una cosa, que para mantener vivo todo eso tenemos que orar. Porque si no oramos, después somos tipos intelectuales, solamente que razonamos y que tenemos teología, pero no tenemos la vida, que sabemos mucho, pero ¿qué nos vale saber tanto si no vivimos realmente lo que Dios quiere que vivamos? Y eso empieza con la oración, para que podamos ponerle ese condimento, esa fuerza. Tenemos que abrir la llave. Hay que abrir la llave. La única forma que se abre la llave del Espíritu Santo es orando. Yo no entiendo que haya otra fórmula. Podemos estudiar mucha teología. Yo recuerdo que una vez estuvimos yendo 3 años con otro pastor de acá y otros pastores de la comunidad de Santiago a estudiar teología. 3 años estuvimos allá. Pero sabes tú una cosa, si no le ponemos el condimento de la oración, el fuego del Espíritu Santo, vamos a ser teólogos muertos. Teólogos muertos, que no hemos palpado la gloria de Dios, no hemos experimentado la dulzura de Cristo, el poder del Espíritu Santo. Yo recuerdo una vez cuando Carlos Herrera, cáncer, él me dijo: tío Adolfo, ¿sabes? Porque como a nosotros nos gusta el fútbol y también tenemos una escuela de fútbol y se ha ganado gente allí también. Él me dijo: ¿sabe, tío, que ando con unos dolores, ando con unas como pelotitas acá? Claro, estaban los ganglios inflamados, qué sé yo. Después va al médico y me dice: ¿sabe, tío, que tengo cáncer? Él no estaba tan asustado como yo me asusté. Y él dijo: pero vamos a orar, pues, tío. Y nos pusimos a orar todos. Y nos pusimos a orar, y nos pusimos a orar, y nos pusimos a orar. Y Dios hizo el milagro. Ahora está sano completamente, volvió a hacer deporte y todo lo demás. ¿Sabes por qué? Porque todos los hombres, me acuerdo, cuando íbamos a orar a las 6 de la mañana, estábamos orando por Carlos Herrera, amigo, hermano, amado, y Dios hizo un milagro en él. ¿Cuántos testimonios tienes tú de la oración? De tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. El otro día orando todos, ponernos de acuerdo por el pastor Rufino y otros hombres también, y Dios los ha levantado y los ha sanado, porque la oración del justo puede mucho. Y otros testimonios que hay también. Sí. Hay muchos testimonios de sanidad y de milagros. Sí. La cosa concreta es que tenemos que orar para mantener viva la visión de nuestro amado Señor. Y en la oración Dios nos conecta. Hoy día en la mañana, mientras que estaba orando, comencé a orar y a pedirle a Dios por la esposa del pastor Rufino, que yo sabía que la iban a operar de su ojito. Y dije: Señor, si es tu voluntad, pero te pido por ella. Y uno va fluyendo en palabra. Y me da risa porque a veces en la oración también le damos tantas ideas a Dios, ¿eh? Nosotros le colaboramos a Dios con nuestras ideas, pero Él nos debe mirar con complacencia. Pero estaba orando y más o menos terminé después la oración, y como a la 1 me llama el hijo de mi amada Ernestina y me dice: Pastora Lidia, la llamo porque a mi mamá la operaron en la mañana y quedó muy bien, así que la llamo para avisarle, porque nosotros sabíamos y estábamos orando por ella. Entonces decía yo: qué lindo que en el momento de la mañana, seguramente que yo estaba orando, ella estaba siendo operada sin que yo supiera que ella estaba siendo operada en este día, porque yo no me acordaba. Entonces Dios va conectándonos. Me gusta pensar en este Dios que hace cosas tan tremendas y tan descomplicadas con la oración. Es tan sencillo el Evangelio. Es orar, ayunar y leer la palabra. Con leer la palabra se nos aumenta la fe. Estaba pensando en los papás, en las mamás. Oren al Señor por sus hijos con fe y lean la palabra, vean este Dios que tiene tantos atributos, que es la persona más importante de esta tierra, y así vamos a ministrar a nuestros hijos, vamos a vivir este Evangelio. La santidad no se nos va a hacer cuesta arriba, porque de solo ver a un Dios poderoso con tantos atributos, nosotros vamos a querer ser santos.
apartados para Él. Nada nos va a separar de su amor. Así que los padres, las madres, lean la palabra y descompliquemos el Evangelio, que muchas veces se ha complicado tanto, como decía Adolfo, con tanta teología, con tantas cosas difíciles, ¿no? Aprendemos de pronto a ver cómo tenemos que aprender para hablarle a una persona homosexual. Y digo yo, Dios mío, ¿y el poder tuyo? Aprendemos y hacemos cursos para ver cómo tenemos que hablarle a tal o cual. Y me acordaba en la mañana, le contaba a la Lili, estábamos conversando de esto, y decía, el hermano Moris Cerulo, cuando él lo invitaron a una reunión, el hermano que lo invitó estaba orando a Dios y le decía, Dios mío, que no pase nada en este culto, por favor, que nadie diga gloria a Dios, porque el hermano Moris Cerulo era un hombre muy letrado, era un judío, hace poco tiempo, ¿no? Falleció el hermano Moris. Y entonces, este amigo decía que no pase nada, que es porque lo invité, Señor, que sea todo como pulcro, la reunión, todo. Y ese día, dice el hermano, pasó de todo. El hermano Moris contaba, Moris Cerulo, decía, pasó de todo, los aleluya, las lenguas, todo lo que su amigo no quería que pasara para que este amigo no se asustara. Bueno, de vuelta a su casa, él se convirtió a Dios y se entregó a Dios. Entonces, es importante la oración, lo simple que es Dios. No, me gusta pensar en eso, en que no tenemos que estudiar tanto para hablarle a otro. Yo me anoté aquí a Michelle Evans, si me está mirando. Cuando ella llegó a nuestra congregación, ella llegó evangelizando. Ella va a donde una amiga y le habla de Dios. Para ella todo es natural. Entonces yo pienso que ella pensaba que iba a encontrar a muchos así en la iglesia. Y la verdad que a veces por complicarnos y hacer tanto estudio y hacer tanto análisis, al final no le predicamos a nadie. Así que yo bendigo a Michelle porque sé que Dios la está usando. Y vamos a ser esos evangelistas que caminen por la calle, que esos evangelistas que no tengan necesidad de púlpito, sino que seamos el evangelista que Dios quiere. Dios está volviendo a su iglesia a la normalidad, como era la iglesia primitiva. Por lo tanto, hermanos amados, yo los quiero animar. Por mucho tiempo le hemos dado mucha relevancia a otras cosas que están bien. Por ejemplo, la misma adoración. Y sin quitar eso tremendo que es la adoración, pero cuidado que hemos dejado a un lado la intercesión. Entonces, son dos cosas que son imprescindibles dentro del marco, digamos, de la reunión, de la liturgia, donde le vamos a dar culto a Dios en adoración, en alabanzas, gloria al Señor. Pero cuidado, no dejemos de interceder, porque la oración es lo que mueve la mano de Dios. La oración es lo que mueve la mano de Dios. Seguramente después vamos a hablar un poco más de la oración intercesora, que también causa cosas extraordinarias dentro del pueblo de Dios. Así que, amados, les bendecimos en el nombre de Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Queremos, Padre, que tu reino se haga una realidad en medio de tu cuerpo, de tu iglesia, de las familias. Seguramente hay varias familias que están escuchando y viendo. Padre, yo oro por ellos para que se haga una realidad tu gobierno dentro de ese marco familiar. Amén. Para que tu palabra, Señor, cobre vida, para que realmente se levanten verdaderos hombres de oración. Amén. El primer requisito sacerdotal de un hombre en casa es que él pueda, Señor, vincular a esa esposa con Dios, a Dios con la esposa, con los hijos. Señor amado, necesitamos realmente hombres que oren, mujeres que oren, familias que oran, matrimonios que oran, ancianos que oren, ancianas que oren. Sí, Señor, necesitamos levantar
levantar, Padre, realmente un equipo fuerte de oración. En realidad la iglesia de Cristo tiene que orar, tiene que clamar, tiene que gemir, tiene que alabar en los tiempos que estamos viviendo. Señor, bendecimos a tu cuerpo, bendecimos a tu iglesia, bendecimos a la hermandad, bendecimos a tu familia, familia de Dios. Les amamos, amados hermanos. Nos vemos el próximo jueves. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.